primera instancia llegaron hasta este lugar. Quedan todavía en este hospital 17. En los próximos minutos el doctor Miguel Sena, que es el director del Hospital Municipal de Chascomús, va a dar los detalles. Hubo traslados, sobre todo de aquellos que presentaban mayor gravedad. Por ejemplo, una joven de 23 años con fracturas en los miembros inferiores, superiores y también en el cráneo. Esa joven de 23 años en un helicóptero sanitario desde este hospital fue trasladada al Hospital Gonet de La Plata. También otra joven con fracturas de miembros superiores, o sea, muchas heridas en sus brazos, fue trasladada también al Hospital San Martín de La Plata. En este lugar de los heridos, la gran mayoría en observaciones, con traumatismo, pero fuera de peligro, quedan dos mujeres con heridas más graves, una de ellas de unos 70 años aproximadamente, que por la gravedad de las heridas, como quedó atrapada entre los fierros de ese micro que tenía como destino Mar del Plata, tuvo la amputación de una de sus manos. Es la hermana de la víctima, una mujer mayor de 50 años aproximadamente, que estaba en la parte inferior del micro, sentada justo hacia la mitad, su hermana al lado de la ventanilla, la que sufre las heridas en los miembros superiores, y ella justo al lado, la que muere prácticamente al instante. Más allá de que llegaron las ambulancias rápidamente, no pudieron hacer nada Agostina. ¿Qué más se conoce de este hecho? Porque se está investigando, porque la justicia ya tiene los peritajes preliminares, porque todo ocurrió en la autovía 2, en el kilómetro 109. A esa hora, cerca de las 11:15 de este mediodía, la visibilidad era óptima, no había humo, como por ejemplo fue el último accidente en agosto pasado, cuando del año pasado, cuando provocaba, recuerdan ustedes, el choque en cadena de 21 automóviles. Bueno, sí, la visibilidad era óptima. Este micro venía en destino a Mar del Plata, unas 33 personas, cuando por la banquina de su lado derecho, o sea, el carril lento, sale de la banquina por causas que se están investigando, impacta con un cartel de señalización y de inmediato hacen de derecha a izquierda, pasando todos los carriles de la autovía 2 y terminando en el sentido contrario de o sea, hacia Capital. Ahí se produce el vuelco, milagrosamente, lo decían los encargados del operativo, los bomberos, no hubo otro automóvil. Claro. Ni en el mismo sentido, ni en sentido contrario, porque el accidente, la tragedia hubiese sido peor. Próximos minutos, parte médico, porque quedan todavía en este lugar hospitalizados algunos de los heridos que estaban en ese micro que tenía destino final Mar del Plata. Rubén, vos estuviste también allí en el lugar de los hechos, continúan haciendo las pericias, ¿no? Sí, hasta hace algunos minutos, pero ya luego del trabajo de los bomberos y de remover ese micro se habilitó, ya está a esta hora habilitado todos los carriles de la autovía 2, ya sea sentido Mar del Plata, donde comienza el hecho, que termina en el otro carril, sentido Capital Federal, ya está todo habilitado, se removió el micro y se podían observar, y de hecho lo repasamos recién en el informe con los testimonios, cómo quedan las marcas del micro. Primero, en la banquina del mismo sentido de circulación, las marcas con el barro que produce todo esto sobre la calzada, y cómo queda en el otro lugar donde finalmente volcó el micro. ¿Pudiste ver, por ejemplo, si los neumáticos se encontraban en condiciones? Estamos hablando de una empresa muy conocida que suele hacer viajes con, digamos, muchísima frecuencia hacia la costa durante la temporada y fuera de temporada también. Estimo que tienen todas las medidas de seguridad al día, ¿no? Sí, se lo preguntamos en su momento al jefe de bomberos, y por lo que se pudo observar con el peritaje que realizó Policía Científica en el lugar de la provincia de Buenos Aires, por lo menos en los datos preliminares los neumáticos los revisaron, estaban bien, no tenían ninguna circunstancia por el cual podían anotar algo, estaban en condiciones, pero sí, producto del fuerte impacto con el palo que marcaba el cartel de señalización, por un retorno que tiene la autovía 2 en ese lugar, se desprendieron parte de la goma del neumático que quedó sobre la calzada. Pero a priori, por lo menos, según palabras del propio encargado del operativo, los neumáticos estaban en condiciones. Tendrán que establecer por qué. Si se veía bien, la visibilidad era óptima, si no había niebla, si no había humo, si no había ningún automóvil que le quitaba el paso al micro, se va hacia la banquina, se lleva puesto el cartel de señalización y peor aún, se cruza todos los carriles hacia el otro sentido. Claro, posibilidades son muchas, se están investigando. Más aún, Rubén, como vos bien decías, y era el dato que sorprendía, que estamos hablando en línea recta, es decir, no hay una curva peligrosa ni antes ni después de que se generó el accidente. ¿El chofer, tenés idea si declaró, si hizo algunas declaraciones cuando lo rescataron, en qué estado se encuentra? Chofer y acompañante en un primer momento llegaron hasta este lugar.
quien estaba manejando con algunas heridas leves, pero fuera de peligro, solo algunas heridas cortantes producto cuando estalla el parabrisas. Sí. El acompañante en estado de shock, pero sin ningún tipo de heridas. Uno de ellos queda en el lugar, el acompañante, quien conducía ya fue trasladado a la comisaría de Chascomús, sobre todo para estar a disposición de la fiscal de la justicia, porque tendrá que explicar, ¿no?, qué le pasó. ¿Se quedó dormido como es una de las posibilidades? Bueno, como hablaban los bomberos, ¿qué le habrá pasado? Justo pegaba el sol a esa hora del mediodía, en una recta. La última curva, para el que no conoce ese lugar, si vos venís por la autovía 2, en el kilómetro 107, ahí sí tenés una curva pronunciada, pero con mucha señalización. Y ya después, en el kilómetro 109, es todo recta, no hay ninguna curva, y ahí se llevó puesto el cartel. Gracias, Rubén. Por supuesto tenés prioridad ante cualquier información de último momento. Gracias.